Hola, esta es la segunda parte de la presentación de Frida Kahlo, pero antes de continuar quiero repasar rápidamente esta pintura porque hay mucho simbolismo en el collage. Hay muchas imágenes. Esta obra critica los Estados Unidos, el gobierno aquí, la sociedad moderna, la revolución industrial y el capitalismo. Esta obra representa los sentimientos de Frida hacia este país. A ella no le gustaban los Estados Unidos y la vida aquí con Diego. Ella echaba de menos a su familia, su casa, su cultura, y no quería vivir más en los Estados Unidos. Ella quería regresar a México, a su país natal. Frida no está en esta pintura, solo su vestido cuelga, only her dress hangs there, en el centro, y es el punto focal. So even though her heart was in Mexico, with her family, with her home, with her culture, with her pets, she was living in New York City with Diego while he was working on the Rockefeller Commission in the building 30 Rock. Esta pintura, autorretrato dedicado a León Trotsky, es una obra en que Frida pintó a sí misma, she painted herself, y la pintura fue un regalo para León Trotsky para su cumpleaños. Trotsky era marxista, y él vivió con Frida y Diego cuando fue expulsado de Rusia. Stalin, Joseph Stalin, el líder de Rusia, no le gustaban las críticas del gobierno de León Trotsky y lo expulsó. So León Trotsky was expelled from Russia for his critiques of the government and negativity towards Stalin, and he went to live as a political exile in Mexico with Frida and Diego, who were communists. Y Frida y León Trotsky tenían una relación amorosa, eran amantes. Frida estaba casada con Diego y León Trotsky tenía una esposa, pero los dos tenían relaciones. Autorretrato, The Frame. Frida fue a Francia en 1939 para una exposición de arte. La exposición tenía arte mexicana, tenía pinturas, esculturas, fotografías y arte popular. El Museo Louvre en París compró esta pintura en 1939. ¿Y por qué es importante esta obra? Pues es un retrato tradicional de Frida con los colores vivos, las flores, los pájaros y el estilo de su pelo, pero también fue la primera pintura pintada por una artista mexicana del siglo XX que fue comprada por un gran museo y fue un gran honor para Frida. En Europa, Frida tenía relaciones con mujeres y hombres. Ella tenía muchos amantes durante su vida. Ella era bisexual. Autorretrato con pelo cortado es una obra icónica de Frida y es una obra pequeña. Solo mide casi 16 pulgadas por 11 pulgadas. Fue su primer autorretrato después del divorcio de Diego. Ella decidió dejar o quitar su imagen femenina que Diego amaba. Se cortó el pelo con las tijeras, llevó ropa masculina, y Diego admiraba su pelo largo y bonito y los vestidos tejuanos o indígenas que llevaba Frida. Y ella rechazó. She rejected everything he loved about her. Her long, beautiful hair, her beautiful indigenous dresses for this very masculine image.
Esta pintura expresa la libertad de Diego y su independencia de él. Hay una estrofa de una canción arriba aquí. En español dice, mira, que si te quise fue por el pelo, ahora que estás pelona, ya no te quiero. See, if I loved you, it was for your hair. Now you're bald, I don't love you anymore. Frida no era solo una mujer popular en México, pero en los Estados Unidos también. Esta imagen a la izquierda es la portada de Vogue magazine. She appeared on the cover of Vogue, as she was famous in other places besides Mexico. She was well known in the U.S. too, not necessarily for her art at this point, but for being Diego's wife. She was actually more famous for her art after her death. Frida empezó a pintar este autorretrato en 1940, el año en que se divorciaron. El autorretrato significa que Diego siempre estaba en sus pensamientos, en el cerebro, en la cabeza. And at this point, Diego still continued being a womanizer. They did divorce and he had other relationships, but Frida, she kept on loving him. She still thought about him all the time, and he influenced her art, as well as her life decisions. Aquí Frida lleva un vestido tradicional tejuana, y los raíces, the roots, coming out here from her head. Los raíces son como una tela de una araña. They're like a spider web. Y los raíces representan que ella quería atrapar a Diego. She wanted to trap him. She wanted him to belong just to her instead of to a whole bunch of other women. La columna rota fue pintada después de otra operación. Y esta pintura es diferente de muchas otras pinturas de Frida porque está sola. No tiene los monos, los gatos, los pájaros, las plantas, casi nada. En el fondo hay un cielo azul y hay tierra muy llana y café. Esta obra representa el dolor físico y emocional que sufrió Frida. Representa la soledad y lleva un corsé de acero. Cuando pintó la obra, ella llevaba un corsé de acero para proteger su columna vertebral por 5 meses. Y hay lágrimas que salen de los ojos de Frida porque estaba triste. Hay clavos que entran en el cuerpo, en los brazos, en el estómago, en el pecho, en la cabeza. So, el corsé protege la columna. Las lágrimas salen aquí de los ojos. Los clavos están en su cuerpo y el clavo más grande está en el corazón y representa el dolor que Diego causó a Frida. Finalmente, en 1953, Frida tuvo su propia exposición de arte en México, en su país, y ella estaba muy emocionada, pero enferma durante esta parte de la vida también. Contra las instrucciones de su doctor, ella fue a la exposición de arte en su cama. Los últimos años, Frida tenía mucho dolor. Su pierna derecha fue amputada por la gangrena because of the gangrene that had set into her leg. Her right leg was amputated below the knee. En los años 50, Frida pintó la naturaleza muerta cuando no pudo salir de la casa o aún su cama.
pintó unas obras de la naturaleza muerta, por ejemplo, las frutas de su jardín o del mercado, y en esta obra, a la izquierda, hay fruta, la sandía y los cocos. A veces ella añadió banderas, inscripciones o palomas de paz. Sometimes she added inscriptions or doves into these works as well. Además de otras operaciones, parte de su pierna fue amputada y no para que no sufriera más. Al fin de su vida, Frida incorporó una dimensión política a su trabajo. Ella era comunista como Diego. Estas pinturas eran para beneficiar la Revolución Mexicana y el Partido Político Comunista. Aquí, en Autorretrato con Stalin, Joseph Stalin parece como un santo, una figura religiosa a Frida. Indica la fe que tenía Frida en el comunismo, y estas pinturas tienen menos detalles. They have less details, they're blurrier due to the strong medication that she was taking at this point. Ella tomaba medicina para reducir el dolor físico y ella perdió la precisa ejecución de los detalles por tomar las drogas. Frida murió en 1954 cuando tenía 47 años de una embolía pulmonar. Pero unas personas dicen que ella tomó demasiadas drogas y se suicidó. So it is unclear how she actually died. Was it a pulmonary embolism? Were there blockages in the arteries by a blood clot, or did she overdose? No one knows. El Museo Frida Kahlo es un museo para el público en Coyoacán. Es la casa donde Frida creció con su familia, con sus padres y dos hermanas. También vivió en esta casa con Diego. Diego donó la casa a México en 1958 y ahora es un museo popular. La casa es del estilo de los años 50. Pocas cosas han cambiado. Hay 10 salones, obras de Frida y Diego y otros artistas hispanos. Hay artefactos prehispánicos, fotos, cartas, tarjetas postales y una urna que tiene las cenizas de Frida. There's even an urn with her ashes here. El arte de Frida ahora es más famosa que cuando ella vivía. These are some of the main points that you should have taken away from both parts of the presentation. So take a few minutes and see if you can answer them. Gracias.